Hola, yo soy Sofía Rato y hoy les vengo a hablar del paralelismo entre la religión maya y el catolicismo. Lo que haremos será analizar el Popol Vuh, que es el libro de la comunidad, el texto sagrado de la civilización maya, y la Biblia, enfocándonos en los santos y las distintas deidades que ambas religiones tienen en común. También tendremos en cuenta las prácticas sociales, los rituales y la dimensión material y dogmática para entender a ambas religiones y desarrollar nuestra tesis. En primer lugar, el Imperio Maya se extendió por el sur de México, Guatemala, Honduras, Belice y El Salvador. La palabra maya viene de eterna alma, que significa ma, familia patrilineal, y ya, escogido por Dios. En cuanto a lo social, tenía una organización bastante estructurada. En, el, en la cima de la pirámide social estaba la nobleza, luego venían los sacerdotes, luego los campesinos, artesanos y luego los esclavos. Los comerciantes, artesanos, sacerdotes y nobles vivían en las ciudades, mientras que los campesinos y los esclavos vivían en el campo. La organización eran ciudades-estado independientes que formaban una confederación. Nos enfocaremos en el periodo postclásico de la civilización maya, que va desde el 900 al 1540 aproximadamente después de Cristo. Esto obviamente se cruza con la conquista española y para ello diremos que lo que nos queda de esta civilización es el Popol Vuh y estas magníficas construcciones de piedra blanca, como esta que vemos aquí, de Chichén Itzá, en Yucatán, México. Eh, y para ellos los difuntos eran de pasados protectores a los que había que hacerles ofrendas, siempre apropiadas a la situación social de la familia. Las pirámides son santuarios de la nobleza y también ocupan el rol de santuarios para los dioses, de ofrendas hacia los dioses. Se consideraba que las fuerzas sobrenaturales impregnaban la vida, influyéndola en todos sus aspectos, desde las actividades cotidianas más sencillas, como la preparación de alimentos, hasta el comercio, la política, etc. Es decir, que las deidades mayas regían todos los aspectos del mundo, tanto visibles como invisibles. Bien, en la religión maya, los sacrificios humanos eran prisioneros de guerra a quienes se les extirpaba el corazón o decapitaba, perdón, extirpaba, me faltó la T. Se solían hacer en la cima de una pirámide o en la plaza de algún templo. El derramamiento de sangre era muy importante porque era clave para que el ritual se completara, llegara a los dioses. El calendario astronómico, la interpretación maya de las deidades, estaba intrínsecamente ligada al calendario, la astronomía y su cosmovisión. Los sacerdotes debían dominar los registros astronómicos para saber cuándo realizar las ceremonias correctas, qué deidad necesitaba la propiciación ritual requerida y cuál sería una ofrenda apropiada. Los sacerdotes subían a las pirámides para hacer los rituales y los sacrificios. Ellos eran considerados representaciones de los dioses en la tierra y tenían muchas tareas como predecir el futuro, evitar el hambre, las plagas y los terremotos. Bien, ahora nos enfocaremos específicamente en trazar una hipótesis que es: ¿el catolicismo puede ser considerado un enoteísmo, dado que hay una triple deidad, que es Dios, o sea, el Padre, el Hijo, Jesús y el Espíritu Santo, pero a su vez los santos son como avatares de esta Trinidad? Entonces, aquí planteé algunos ejemplos que me parecieron pertinentes a la hora de hacer la presentación. Por ejemplo, la Virgen María, Madre de Jesús y Redentora de la familia, es el equivalente a Ixchel, la diosa de la luna y de la fertilidad. Luego, Santa Bárbara es la santa protectora contra los rayos y tormentas, como los 4 Chak, que son
los dioses y las tormentas de los mayas. San Jorge, santo de la guerra, es el equivalente a Ek-Chua, dios del comercio y de la guerra, ¿verdad? Entonces, nos podríamos preguntar, ¿qué es, en definitiva, creer en los santos, creer en las vírgenes, creer en un montón de cosas que por ahí hasta uno creyendo en un santo y siendo devota de un santo, se pierde todo eso trasfondo que es lo ritual y por ahí hasta lo dogmático de una religión, ¿verdad? Porque en la Biblia son hechos, no son tantos santos, sino que son deidades que se van creando con el tiempo a medida que aparecen estas figuras que hacen milagros y que son redentoras de la humanidad, ¿verdad? Y luego analizamos los textos en específico, ¿no? Por ejemplo, la creación. En el Popol Vuh se dice solo el cielo existía, no había nada dotado de existencia. Existía el cielo y también el corazón del cielo, que este es el nombre de Dios, Huracán, el capítulo 1. Mientras que en el Génesis dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Entonces, en el principio de los tiempos para ambas religiones había oscuridad, y es un Dios el que crea la luz, el que hace el sol. Una diferencia entre las deidades mayas y las católicas es que las primeras se basan en los poderes de la naturaleza y su dominio, teniendo en cuenta los astros y el movimiento de los cuerpos celestes, mientras que las segundas suelen ser personas humanas que hicieron milagros o tuvieron un rol importante en la difusión del culto católico a un supuesto Dios y su triple deidad. Por ejemplo, con respecto a los animales, en el Popol Vuh dice, haremos otros seres que sean obedientes. Vosotros aceptad vuestro destino. Vuestras carnes serán trituradas. Pero los animales no pudieron entender su lenguaje entre ellos mismos. Por esta razón fueron inmoladas sus carnes y fueron condenados a ser comidos y matados los animales que existen sobre la faz de la tierra. En el Génesis se dice algo muy similar. Dios dijo, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Es decir, por más que en el Popol Vuh hay 3 creaciones diferentes de humanos, siempre la carne humana es superior a la animal por el entendimiento y por rendirle culto a ese Dios, por más que sea uno o sean múltiples. Por último, en cuanto al humano y al pecado, el Popol Vuh dice, de Tzité se hizo la carne del hombre, pero cuando la mujer fue labrada por el Creador y el Formador, se hizo de espadaña la carne de la mujer. Pero no pensaban y se olvidaron de su Creador y su Formador, entonces vino un gran castigo sobre ellos, una lluvia negra. Los animales, las piedras y las ollas los devoraron, los quemaron. Y así fue la ruina de los hombres que habían sido creados y formados, de los hombres hechos para ser destruidos y aniquilados. A todos les fueron destrozadas las bocas y las caras. Esto fue por no obedecer a ese Dios que les decía que les dé sacrificios humanos. Además, la brutalidad de los textos es característica de ese tiempo, porque hoy en día tal vez nos parezca un poco extraño que se entierren personas vivas, pero en ese momento pensemos que el nivel de brutalidad era un poco mayor al que tenemos hoy. Y también esto está presente en la Biblia, ¿no? Con la aniquilación y la violencia de ese Dios, ¿no? Por ejemplo, en este pasaje del Génesis dice Dios, y enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera tus dolores y tus preñeces. Con dolor parirás los hijos, y a tu marido será tu deseo, y él se ensoñará de ti.
Es decir, que Dios, el Dios católico, es desde el primer momento del Génesis un Dios que castiga, un Dios creador, pero a su vez que reprime a aquella persona o aquel ser que se opone a, que se rehúsa a venerarlo como tal. El Popol Vuh también. Lo que pasa que en el Popol Vuh el sacrificio humano es una parte esencial junto con la astronomía, con los astros. Pensemos que los templos se hacían con dirección este-oeste por el sol y por la luna y las estrellas. Y, pero en definitiva, lo que queremos plantear en este trabajo es que no hay mucha diferencia entre la religión maya y el catolicismo. Primero porque se cruzan en tiempos, en lugares, y segundo porque las religiones las crea el humano, más allá de cualquier lugar, tiempo e historia. Siempre vamos a tener las mismas bases, sea la civilización que sea. Muchas gracias.